Leímos el domingo pasado y bueno, hoy terminaremos es un estudio más que una predicación sobre el asunto de los diezmos y las ofrendas y cómo se aplican hoy día a la Iglesia, a nosotros. Pero este texto de Mateo 6:19 da los principios básicos en cuanto a cómo quiere el Señor que consideremos las posesiones materiales. ¿Qué es lo que importa al final, ¿no? en todo este asunto? Y esto es lo que dice y enseña Jesús en cuanto a estas cosas, las propiedades, las posesiones que podemos tener aquí. Y mirad lo que dice en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es el contexto, ¿no? A veces son versículos que podemos leer por separado, pero si vemos todo el pasaje junto, vemos que está cerca de estos pasajes porque relaciona nuestro corazón. En quién confiamos implicará a quién servimos. Y el Señor dice: hay dos opciones y no se pueden tener las dos, tienes que escoger: o sirves a Dios o sirves a las riquezas. O tu corazón confía en lo que tienes, las posesiones, o confía en Dios. Dios te da posesiones, sí, pero tu confianza debe estar en el que las da, no en la misma posesión. Este es el principio básico, ¿no? En cuanto a nuestra actitud hacia las cosas de este mundo. Y vimos la semana pasada algunos pasajes en el Antiguo Testamento, porque concretamente lo que queremos ver, o una de las cosas que queremos ver, es si el asunto de los diezmos y las ofrendas es vigente hoy día, igual que era en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, para la Iglesia hoy, y si lo es, pues cómo hay que aplicarlo, y si no lo es, pues entonces cuál es nuestra responsabilidad ante el Señor. Esto es, como comenté la semana pasada, basado en un estudio que hizo un hermano en nuestra iglesia hace años, aunque esta segunda parte la he modificado bastante porque ayer lo comentaba en casa, que me di cuenta, aunque no es algo primordial, pero que él lo enfocó desde un punto de vista dispensacionalista, si os suena esa palabra, la comentaba hace un tiempo aquí en la iglesia, y nosotros en esta iglesia somos de una línea más de la teología del pacto. Os lo digo muy resumido. En las iglesias hay doctrinas principales, en las que si es una iglesia evangélica, protestante, tenemos que estar de acuerdo y ahí no se puede discutir. Jesucristo es Dios, por ejemplo. Eso es innegociable. Jesucristo es Dios. Si una iglesia dice que no, Jesucristo es un ser creado por Dios, como un ángel, eso no es bíblico. Eso no podemos estar de acuerdo, no podemos tener comunión con alguien que diga eso. O otras doctrinas principales, ¿no? Pero hay otras enseñanzas que no son tan fundamentales, son secundarias, en las que sí hay diferencias en las iglesias evangélicas. Por ejemplo, una es interpretar cómo es que Dios se ha relacionado con su pueblo durante la historia. Y hay algunas iglesias que hacen una diferencia bastante grande entre que, bueno, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Fue el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento y ahora es el tiempo de la iglesia. Eso los dispensacionalistas hacen énfasis bastante en esta separación. Nosotros en esta iglesia consideramos, como otras muchas iglesias, que solo hay un pueblo de Dios, solo hay una iglesia. Que Israel, en el Antiguo Testamento, era la iglesia de Dios. También era una nación. Eso es lo que a veces hace que
que se vean esas diferencias como algo que separa, ¿no?, los dos pueblos. Nosotros consideramos que el pueblo de Dios solo hay uno en toda la historia, que son los verdaderos convertidos, que antiguamente en el Antiguo Testamento pues pertenecían a una nación, a un pueblo que Dios escogió, porque así es, así nos enseña la palabra, y que luego los que somos de otras naciones, pues españoles, africanos, franceses, pues hemos sido injertados en ese olivo, en esa nación espiritual que Dios escogió, porque al final es algo espiritual, no es algo físico. Pero sí que hubo un tiempo que Dios se relacionó con un pueblo que escogió, que además era una nación, que tenía pues su organización, su manera de vivir, sus reglas, etc. Entonces, en este asunto de los diezmos y de ofrendas, claro, eso tiene su importancia, porque hubo cosas que Dios enseñó a través de la palabra, a través de Moisés, al pueblo de Israel, que tenían que ver con su manera de vivir como nación civil, como una nación que tenía ciudades, gobernantes y tenía que organizarse de alguna manera. Y al principio, pues ellos no tenían rey, el rey era Dios. Dios era quien legislaba, quien les dio las leyes, y Dios era quien les dirigía, a través del profeta, a través de jueces, el Señor les dirigía, hasta que ellos quisieron un rey y Dios les dio rey, ¿no? Saúl. Pero por eso que parte de las leyes que ellos tenían eran porque ellos eran también la nación. Claro, ahora el pueblo de Dios, la Iglesia, que ha continuado y que continuará hasta que Jesucristo venga a buscarla, ya no es una nación política. Sí que existe Israel como nación, que durante siglos dejó de existir, porque fueron expulsados de esa tierra, pero ¿cuánto hace? 50, 60 años, ¿cuántos? 72 años, pues volvieron a darles esa parte de la tierra que habían tenido, Israel, y vuelven a ser una nación, pero claro, en su mayoría, como gobierno, ellos no están sujetos a la voluntad de Dios. Sí que hay algo especial con Israel, es que es indudable, pero el pueblo de Dios no es la nación de Israel, es la iglesia que está en todo el mundo, ¿no?, porque fue extendido a todas las naciones, sobre todo a partir de Jesucristo, cuando pues Pedro y otros judíos cristianos convertidos se dieron cuenta, o Dios les reveló, no es solo para vosotros, es para todas las naciones. Pero eso ya era desde el principio, que el mensaje de la salvación era para todas las naciones. La promesa que Dios dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no la tuya, todas, porque la promesa de salvación es para todos. Entonces, esto es porque ahora veremos, al leer algunos pasajes, que claro, hay parte de lo que Israel recibió como pueblo de Dios, que se aplica a nosotros, porque es la ley de Dios que es para siempre, es eterna, y otras que son cosas prácticas que no, que eran para el tiempo en que Israel, el pueblo de Dios, funcionaba también como una nación. Entonces, lo que vimos la semana pasada, en cuanto al asunto del diezmo, es que hay pocas referencias en la Biblia y no se habla mucho del diezmo, incluso en el Antiguo Testamento. Vimos que sobre todo lo que vemos que la palabra enfatiza es que las primeras ofrendas y muchas de las ofrendas que se daban, algo que tenía que ser así era que tenían que ser voluntarias. Por ejemplo, Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, no leemos que Dios se lo pidiera. O sea, ellos entendieron que Dios lo quería, pero bueno, no era un mandamiento explícito, ellos lo ofrecieron voluntariamente. Igual que Noé cuando ofreció un sacrificio al salir del arca, etc., ¿no? Y vimos que las primeras ofrendas que Dios sí pidió para construir el tabernáculo, por ejemplo, una de las condiciones era que tenían que ser de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. O sea, sí, Dios pidió traer ofrendas para construir el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios iba a estar presente, por medio de su presencia allí, para hablar con Moisés y después con los sumos sacerdotes, y hacía falta materiales caros, oro, plata, etcétera, púrpura, y todo eso tenía que ofrecerse de parte del pueblo, pero la condición era que fuera de su voluntad de corazón. También vimos que diezmos como el que ofreció Abraham a Melquisedec, o el que Jacob prometió a Dios, fue algo que salió de ellos, tampoco es que Dios se lo pidiera, fue algo que salió de ellos voluntariamente.
Y también luego cuando vimos que cómo regulaba el diezmo la ley que Dios dio a Moisés por medio de Moisés, vimos que ¿quién tenía que dar el diezmo? Pues los propietarios de tierras y de ganado, porque había que diezmar pues, el fruto de la tierra y del ganado que se tuviera. Y que había, no solo había un diezmo, había dos. Si quisiéramos hacerlo como dice la Biblia, no es un 10%, es mínimo un 20%. Pero que además ese diezmo estaba ligado, como decía antes, ¿no?, a cómo funcionaba Israel. Porque ¿para qué había que dar el diezmo? No, sobre todo para cubrir el mantenimiento de una de las 12 tribus de Israel, que era Leví. Eran 12 tribus que venían de los 12 hijos de Jacob, de Israel, que se habían convertido en familias y luego en tribus, familias con descendientes, pero Dios dijo a una de las tribus que ellos no tendrían tierra, no tendrían un territorio propio en Israel, sino que ellos pues servirían a Dios en el tabernáculo y después en el templo, y servirían, ministrarían al pueblo, pero ellos no tendrían tierra. ¿De dónde recibirían entonces su sustento? Pues de las demás tribus, del diezmo de las demás otras tribus que traerían, pues ellos recibirían su sustento, ellos y sus familias. Entonces, también el otro diezmo, ese era uno de los diezmos para cubrir eso, y el otro era porque había fiestas que se hacían anualmente, 3 fiestas especialmente, donde todo el pueblo venía al lugar o iba a venir al lugar donde Dios pusiese su nombre, fue Jerusalén finalmente, y había que celebrar fiestas de adoración a Dios. Entonces había un diezmo que era para eso, para esos 3 días, para que todo el pueblo, todos los que tuvieran tierras y ganado, dieran el diezmo, y cuando se llegara a Jerusalén se repartiera entre todos y todos pudieran celebrar esas fiestas con alegría y corazón delante del Señor. Así que era un diezmo que no era para dar a los sacerdotes ni a los levitas, no, era para ellos mismos, para ellos sus familias, y si había otras familias que venían que no tenían nada, pues también para compartir con todos. Y también para cubrir las necesidades de los extranjeros, las viudas y los huérfanos, eso es lo que dice la palabra. O sea que Dios estableció una normativa en cuanto al diezmo para que el pueblo fuese cubierto, que no hubiese nadie con hambre, con necesidad, el pueblo de Israel. Y eso fue algo que distinguió a Israel de otras naciones durante siglos, ¿no? Porque todos eran cubiertos con sus necesidades básicas. Entonces, la cuestión o la pregunta es, ¿eso hoy día se aplica a nosotros como iglesia? Bueno, los principios deberían aplicarse, ¿no? De que no hay una necesidad, pero la normativa del 10%, luego ese otro 10% cada año también, y luego había un tercer diezmo que vimos que era cada 3 años. Pues vamos a examinar un poco, que nos lo decimos el otro día, pasajes del Nuevo Testamento para ver si Jesús dice algo en cuanto a eso y la Iglesia al principio, después de la partida de Jesús, cómo entendió que había que aplicar estas cosas. Porque sí que es verdad que cuando Jesús vino, murió en la cruz y resucitó, algunas cosas cambiaron. Porque Él cumplió con cosas que terminaron en Él. Por ejemplo, los sacrificios, ya no había que ofrecer más sacrificios. Eso era una ley, una parte de la ley de Dios. Pero eso terminó. Jesucristo fue el último sacrificio. No debería haber habido más. Los judíos que no creían en Dios, pues ellos siguieron sacrificando, pero eso ya no tenía lugar. Dios ya no podía recibir con agrado esos sacrificios porque el sacrificio de Cristo ya había sido dado. Tenían que haber recibido al Mesías como quien era. Algunos sí que lo recibieron y esos dejaron de sacrificar. Los judíos, los primeros cristianos eran todos judíos y ellos entendieron que el sacrificio de Jesús era la verdadera Pascua, que ya no había que celebrar más Pascua, porque la verdadera Pascua había sido entregada, había muerto y había resucitado. Entonces sí que algunas cosas cambiaron, pero otras no. La ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy en día? Antes de ver algunos pasajes. Verdades, cosas que no cambian ni cambiarán nunca. Dios es el creador y señor de todo. Él es señor de todas las cosas. Él es dueño, amo y señor de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él las ha creado, porque Él es Dios. Él es dueño, señor de todo. La única manera de acercarnos a Él es
confiando en su palabra, teniendo fe en sus promesas. Eso siempre ha sido así. Cuando Dios dijo que había que ofrecer sacrificios para acercarse a su presencia, pues había que confiar que eso era así y hacerlo así. Cuando ahora la palabra nos dice que no, que ahora el último sacrificio, el sacrificio de Cristo ya fue entregado y que ahora tenemos un camino abierto a la presencia de Dios por la fe en Cristo, pues eso es así, que tenemos que confiar en Él, en su palabra y acercarnos a Él confiando en lo que Él dice, en sus promesas. Eso no cambia, siempre es así. Otra cosa que no cambia, que siempre es así, es que todos nosotros somos responsables ante Dios. Tenemos una responsabilidad y un día habrá que dar cuenta. Todo el mundo, cristianos y no cristianos, todos tenemos responsabilidad. No somos autómatas ni seres creados para hacer una cosa determinada, sino que tenemos poder de decisión. Sabemos que Dios es soberano y que nada escapa de su soberanía, pero también, y eso racionalmente es difícil conciliarlo, pero podemos aceptarlo porque es lo que la palabra nos enseña, que somos responsables y se nos pedirá cuentas de lo que hagamos, del uso que hagamos de las cosas que Dios nos ha dado también, de ser buenos o malos mayordomos, como veremos en algunos textos, ¿no? Y también la otra cosa que no cambia, lo que acabamos de ver hace un rato, es que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Es así, Jesús lo dice. Donde esté tu tesoro, donde esté lo que tú le das valor, ahí está tu corazón, ahí está tu vida, tú sirves a eso. Si tú estás siempre pensando en algo y ese algo es lo que te preocupa más, pues ahí está tu corazón y tu vida se enfocará a eso y tú servirás a eso. O sirves a Dios o a las riquezas, ¿no? Dice Jesús. Entonces, referencias en el Nuevo Testamento o versículos que nos hablen del diezmo. Muy poquitas, solo hay 3. Y vamos a verlas. Si queréis mirar en Mateo 23, estamos en el libro de Mateo. Y aunque hay tan poquitas, algunos las usan, y en algunas iglesias se usan estas referencias para decir, ¿ves? Los cristianos tenemos que dar el diezmo, porque aquí en el Nuevo Testamento Jesús lo dice y lo menciona. Entonces, esto quiere decir que sí, que todavía es vigente para nosotros y tenemos que hacerlo. Lucas 23, 23. ¿Era Mateo? Ay, Mateo, perdón, sí. Sí, es Mateo. Lo que pasa es que en Lucas 11:42 está lo mismo, es el pasaje paralelo que dice exactamente lo mismo que vamos a ver aquí. Mateo, 23, 23. O sea, capítulo 23, versículo también 23. Es todo si lo tenéis las letras de Jesús en rojo en las Biblias, algunas lo tienen, es todo un pasaje muy largo donde Jesús está acusando a los escribas y fariseos de su hipocresía, de decir una cosa, de hacer otra, de que su actitud no era agradable a Dios. Y aquí menciona a Jesús en ese versículo, sale la palabra diezmo. ¿Y qué dice? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis, ahí está la palabra, o sea, que hacen el diezmo, ¿de qué? De la menta, el eneldo y el comino, el fruto de la tierra, ¿no? Como debe ser, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Vale? Entonces, hay algunos que dicen que la última parte de la frase, ahí está, que sin dejar de hacer aquello es lo del diezmo. Jesús les dice, vosotros diezmáis, que si tienes una planta de menta en tu balcón, pues coges de las 10 hojas una y la das como diezmo. Haces eso. Pero Jesús les dice, pero hombre, pero estáis dejando lo más importante. O sea, hacéis las cosas pequeñitas o las cosas legalistas, digamos, pero dejáis lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Cosas que tienen que ver con la actitud, con la confianza en Dios, con cómo reflejamos lo que creemos. Pero luego dice, claro, la cosa está en la última frase. Esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer? Por lo que acaba de decir. Pues la justicia, la misericordia y la fe. Confiar en Dios, pues ser misericordiosos como Él lo es y buscar su justicia. Pero luego dice, sin dejar de hacer aquello. Y sin dejar de hacer aquello, que algunos enseñan, como diciendo, sin dejar de hacer aquello se refiere al diezmo, que no, tampoco hay que dejar el diezmo, hay que seguir haciendo. Esto sí, pero lo otro también.
Vale, entonces, ¿el pasaje de qué está hablando? ¿Está hablando del diezmo? No. El pasaje está hablando de la hipocresía de estos maestros de Israel que no estaban guiando al pueblo a la palabra de Dios realmente, sino que habían torcido las escrituras. Incluso antes habla de pasajes o de leyes que Dios había dado que ellos las cambiaban pues, a su conveniencia. Y en este caso pues está acusándoles de hipocresía, que sois hipócritas, hacéis las cosas pero no las hacéis con el corazón, con la actitud adecuada. De eso está hablando el pasaje, no está hablando del diezmo, aunque lo menciona. Pero ¿por qué dice que no tenían que dejar de hacerlo? Lo dice, sí, lo dice, que no tenían que dejar de hacerlo, quiere decir que ellos tenían que dar el diezmo. ¿Por qué? Pues porque eran judíos, porque las normativas del pueblo judío todavía eran vigentes, todavía existía la tribu de Leví, que había alguien que no tenían, se supone que no tenían tierras, aunque eso había cambiado, y tenían que ser mantenidos. Todavía existía Israel, era una nación sujeta bajo el yugo romano. Claro, el imperio romano había conquistado esa tierra, pero todavía permitían hasta cierto punto que ellos mantuvieran sus costumbres y su manera de vivir, ¿no? Entonces por eso Jesús les dice, bueno, eso tenéis que hacer, porque eso sigue vigente, que ellos todavía estaban pues sometidos a esa normativa que Dios les había dado como pueblo, como nación civil que eran también. Entonces el diezmo ese era necesario, aunque no es lo importante de este pasaje, pero si se quiere decir, bueno, tenían que darlo, sí, ellos sí, pero nosotros no somos judíos. Y además esas condiciones que existían en ese tiempo ya no existen, ni siquiera un judío podría dar hoy el diezmo bíblicamente, pues la tribu de Leví existe, pues seguramente sí, hay descendientes de Leví, pero son personas que no tienen tierras ni posesiones, pues no, eso ya no existe eso. ¿Existe el servicio en el templo? No, es que no hay templo. Se destruyó en el año 70 después de Cristo, hace casi 2000 años que no existe el templo. Entonces no hay sacerdotes dedicados ahí a trabajando y que tengan que recibir un sustento. Israel, claro, es una nación, pero ya no está bajo las leyes de Dios, tiene su constitución, así que hay partidos políticos en Israel que son conservadores y muy en la Torá, pero otros no, que son mucho más liberales. Ya no es como era, es una nación guiada, dirigida por Dios, como lo fue en tiempos de Samuel, etc. Entonces, pero nosotros aún menos, ¿no? Este versículo no se puede aplicar, no quiere decir que Jesús está diciendo, bueno, pues que los que se conviertan después de otras naciones, aunque no sean judíos, también tienen que hacer el diezmo. No está hablando de eso, no se puede, sería forzar muchísimo la escritura para hacer que diga eso, que no está diciendo. Incluso, mira, eso no me había dado cuenta, pero que sabéis que cuando la Iglesia, después de Jesucristo, de la partida de Jesucristo, del que vino el Espíritu Santo, empezó a crecer, pero de una manera impresionante. La primera predicación de Pedro se convirtieron en 3.000 personas. O sea, después de 3 años del ministerio de Jesús aquí en la tierra, habían 120 personas en el aposento alto que esperaban la promesa del Señor. Pero cuando vino el Espíritu Santo, bueno, eso empezó un crecimiento pues, impresionante. Y se convirtieron tantas personas que estaban en Jerusalén en ese tiempo, porque era fiesta, había pasado la fiesta de Pascua y mucha gente venía de todos los lugares a Jerusalén. Y cuando se convirtieron, pues se quedaron allí. Y entonces se produjo una situación que había necesidad, porque la gente no estaba volviendo a sus casas, a sus trabajos, sino que se quedaron allí unos días, no se sabe el tiempo, y hubo una situación de mucha necesidad. Y dice la palabra, como veremos, que muchos de los hermanos, de los recién convertidos, vendían propiedades y lo entregaban a los pies de los apóstoles. Incluso hay un versículo en Hechos 4:36 que dice que un levita vendió su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Claro, los levitas no deberían tener propiedad, pero tenían en ese tiempo. Es decir, que las condiciones para el diezmo bíblico que el Señor enseñó y estableció en Israel, ya ni en ese tiempo se estaban cumpliendo, mucho menos ahora, y mucho menos en nosotros los gentiles. Entonces, en los evangelios hay alguna referencia más en cuanto al diezmo, pues solo una más y ya está, que es cuando es la parábola que Jesús explica del fariseo y el publicano en Lucas 18, si les buscaba un momento.
No hay más, solo hay esta que acabamos de leer y en Lucas 18, versículo 12, donde también se menciona, pero no es el punto central, ni mucho menos, ya lo veréis, del pasaje. Lucas 18, 12, es la parábola del fariseo y el publicano. Jesús explica una parábola para ilustrar una verdad, ¿no? Y compara un fariseo que era un hombre religioso de aquel tiempo, estos que Jesús acusó tantas veces de hipócritas, ¿no? De engañadores. Y dice que, mira, en el versículo 10 empezamos, dice, 2 hombres, cuenta Jesús, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano era un hombre como Mateo, que trabajaba al servicio del imperio romano recaudando impuestos. Era judío, pero trabajaba, entre comillas, para el enemigo, para los que habían invadido Israel. Y era muy mal visto por sus conciudadanos, ¿no? Porque les cobraba los impuestos a ellos para darlos al imperio romano. Pero Jesús compara a estos hombres, dice, el fariseo puesto en pie, allí en el templo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, aquí está la palabra. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, está claro que este pasaje sí que menciona el diezmo, que el publicano diezmaba, pero incluso está poniendo como un mal ejemplo, ¿no? De que este incluso se enorgullecía de lo que hacía, pero Jesús lo que está diciendo es que el publicano, el que decía, Señor, que no se atrevía a levantar los ojos, dice, este es el que fue a su casa justificado antes que el otro. El otro no, porque el otro ya se creía justo y su orgullo le impedía, pues, recibir la justicia que es de parte de Dios. Se justificaba en sus obras. Como yo hago esto, ya soy justo. La fe en las obras, pero eso no salva a nadie. Es solo la fe en Cristo, en la misericordia de Dios. Entonces este pasaje menciona el diezmo, pero claramente no está diciendo que nosotros tenemos que diezmar. Está diciendo que tenemos que confiar en Dios, no en nuestras obras, ni siquiera en lo que hagamos para el Señor, sino en el Señor. Que lo que hagamos para el Señor sea consecuencia de que confiamos en Él, ¿no? Pero no al revés. Entonces, y ya está, en los evangelios no hay ninguna referencia más al diezmo. Entonces, en el resto del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, donde explica cómo la Iglesia en el primer siglo empezó a vivir después de reconocer a Jesús como el Mesías, como el último y definitivo sacrificio, y en las cartas de Pablo, donde sobre todo Pablo y Juan, Pedro, también Santiago, ¿qué referencias hay? Porque ahí sería el momento, ¿no? Si el diezmo todavía tiene que ser dado, las ofrendas tienen que ser dadas, ¿cómo hay que hacerlo? Pues aquí es donde debería salir. Pues las únicas referencias que hay es una, y ya la sabemos, porque la hemos leído varias veces. Es el pasaje de Hebreos 7, cuando se compara a Jesús con Melquisedec, ¿recordáis? Y se menciona que cuán grande era Melquisedec, a quien Abraham dio los diezmos. ¿Os recordáis, no? Que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ese sacerdote que no se sabe bien quién era, pero que apunta claramente a quién es Jesucristo. Entonces, la única referencia que hay en las cartas y en el resto del Testamento al diezmo es este, que está hablando del diezmo que ya hemos visto en la Biblia, que fue un diezmo que Abraham dio voluntariamente, que ni siquiera es su propiedad, sino de un botín de guerra, y que no se sabe si lo volvió a dar o no lo volvió a dar. No lo dice la Biblia. Entonces, la única referencia que hay en el Nuevo Testamento, en las cartas, es esa, no hay ninguna más. Pero ese pasaje no está hablando de si tenemos que dar el diezmo o no, está hablando de la superioridad de Cristo
sacerdote según el orden de Melquisedec sobre el sacerdocio de los levitas, que tenía que ofrecer sacrificios una y otra vez, incluso por sí mismo y por el pueblo, cuando Jesucristo ofreció un sacrificio una vez y para todas delante del Señor. Y ya está, no hay más referencias en la Biblia. Si las buscáis, no encontráis más en cuanto a diezmo. Ni Pablo lo enseñó como una cosa que había que hacer en la iglesia, para los gentiles que se añadían a la iglesia, sino que quedó como parte de las leyes civiles que tenían los judíos. Y eso es lo que os comentaba antes, ¿no? Que en la Biblia sí hay leyes, ya no estamos bajo la ley, se dice, sino bajo la gracia, pero Jesús dijo que no había venido a anular la ley, sino a cumplirla. De hecho, fue el único que la cumplió completamente. Pero entonces nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios, sí, pero no todo. Entonces, no toda, ¿cómo es posible eso? Pues no, claro, porque hay varios tipos de leyes. Básicamente se agrupan en hay tres grupos de leyes. Una se llama la ley moral de Dios, suelen llamar así. Por ejemplo, los 10 mandamientos, eso es vigente, eso sigue en pie. Claro, la diferencia es que cuando decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es que para ser salvos, para salvarme tengo que cumplir la ley. No, eso nunca ha sido así. Nadie se ha salvado por cumplir la ley, porque nadie la ha cumplido ni puede cumplirla. Solo Cristo la cumplió. Pero la ley hay que cumplirla, sí hay que cumplirla. Para salvarse no, pero para agradar a Dios, para hacer la voluntad del Padre, para vivir una vida consecuente, como cristianos que amamos al Señor, sí hay que cumplirla. La ley moral es eso, los 10 mandamientos de Dios y todo lo que se deriva de ello, ¿no? Jesús resumió la ley en un o dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo, dice el que es semejante a ese, por la manera práctica de expresarlo, como a ti mismo. De ese mandamiento depende toda la ley y los profetas. Entonces, eso sigue vigente y tenemos que cumplirlo hoy día todavía. Pero luego hay otros dos grupos de mandamientos que esos ya no nos tocan a nosotros. Uno es el grupo de leyes ceremoniales, todo el tema de los sacrificios en el templo, eso Dios lo ordenó, sí, pero eso ya está anulado, eso ya no está vigente, porque en Cristo se terminó eso. Y luego hay otro grupo de leyes, donde entra la del diezmo, que son las leyes civiles para el pueblo de Israel. Eso sigue vigente, hombre, si están las circunstancias, sí, pero que ni siquiera están, por ejemplo, como decíamos, la del diezmo. Pero seguiría si todavía existía la tribu de Leví, que tuviera que ser mantenida, el servicio al templo, pero claro, todo eso no existe, porque Dios lo ha querido así. Entonces, eso tampoco a nosotros no nos toca, no nos afecta. A nosotros nos afecta la ley moral de Dios, porque es la manera como tenemos que vivir y dirigirnos al Señor. Y eso tiene que ser cumplido por todos, por la gracia de Dios y por la fe en Cristo ahora. Dios sigue siendo Señor de todo, dice en Salmo 24:1. Entonces, para ir concluyendo en el tema que estamos, ¿cómo tenemos que dar entonces? ¿Tenemos que dar algo o ya no hace falta? Sí, pero veremos cómo. Primero teniendo en cuenta que todo es de Dios. Dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice Salmos 24:1. Quiere decir que todo es de Dios. Todo y todos somos de Dios. Incluso los no convertidos también son de Dios. Todo es de Dios. Él es dueño y Señor de todas las cosas. Mira, el que sí quería que busquemos es 1 Samuel 2. Este cántico de Ana, la madre de Samuel, es impresionante. En el cántico que se inspiró María, la madre de Jesús, cuando ella hizo también un cántico de alabanza a Dios. Pero este de la madre de Samuel, en 1 Samuel 2, es un cántico precioso de adoración a Dios de una mujer que reconoció pues el milagro de Dios en su vida y que lo que Dios hacía era mucho más de lo que nadie podía esperar o incluso soñar. Y aquí
Pues esto lo dice ella cuando ella era estéril, ella no podía tener hijos, y cuando iban al templo cada año, pues ella lloraba delante del templo, delante de Dios, pidiendo un hijo al Señor, pidiendo un milagro. Y Dios se lo concedió y ella tuvo un hijo. Y cuando lo destetó, dice la palabra, y subieron al templo, ella había prometido que si Dios le daba un hijo, ella lo dedicaría a Dios. Y para ella dedicarlo a Dios era llevarlo allí al templo y que él sirviera a Dios, allí, de pequeño, ya desde niño, sirviera allí. Y lo hizo, lo cumplió con su promesa. Y desde el versículo 25 del primer capítulo de Samuel, dice, y matando el becerro trajeron el niño Samuel era a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, al sacerdote, Elí era el sacerdote que había allí. Y vive tu alma, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Precioso, ¿no? Y luego dice que Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, ella ha dado a luz 7, por el momento 1, y la que tenía muchos hijos languidece. Y aquí dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Hasta aquí. Pero veis, aquí ella reconoce que Dios es dueño de todo, que Él enriquece al que quiere, empobrece al otro, que Él es soberano sobre todas las cosas. Que el mundo, la gente se cree que son dueños de su destino. No, nadie es dueño de su destino. Dios es dueño del destino de todo. Él es quien tiene soberanía sobre todas las cosas. Así que Él es dueño y soberano sobre todas las cosas. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo lo que tú tienes, la ropa incluso, la vida, todo lo que tenemos, nuestra cuenta en el banco, eso es del Señor. Todo es Señor, todo es suyo. Él es propietario y Señor de todas las cosas. Él nos permite tener lo que tenemos. Así que si todo es suyo, ¿nosotros en qué posición quedamos? Pues somos mayordomos, se podría decir, o administradores de lo que Dios nos da. Cuando Dios encargó a Adán y Eva que cuidaran del huerto, ¿el huerto de quién estaban cuidando? De Dios, el huerto de Dios. El propietario era Él. Pero ellos tenían que cuidarlo, como los encargados, como los masubés, ¿no? Se dice aquí. Cuando hay una casa de campo y unos lo cuidan, incluso viven allí, viven en la casa, pero el propietario es otro, que vive en la ciudad a lo mejor, y esos que están allí lo cuidan y viven como si fuera suyo, pero no es suyo. Ellos lo cuidan, en cualquier momento puede venir el señor o el propietario y decir, a ver, ¿cómo está esto? Pues mira, que ya no me hace falta, te puedes marchar y espabilar, que quiero venir a vivir yo aquí, podría ser. Entonces nosotros, de todas las cosas que Dios nos ha dado, somos mayordomos, los que cuidamos lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que dar cuentas. Dice en la parábola de los talentos, ¿os suena esa parábola que Jesús explicó? Que un hombre dio a sus siervos talentos, diferentes medidas de talentos, a uno 5, a uno 10, a otro 5, a otro 1, pero que luego vino a reclamar, bueno, que cómo se había cuidado eso que Él les había dado, si había producido fruto o no. Eso nos enseña esa parábola que somos responsables de lo que Dios nos ha dado y de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado.
Y Dios nos pedirá cuentas. ¿Qué has hecho con tu dinero? ¿Con tu sueldo? ¿Cómo lo has administrado? Bueno, Señor, como lo ganaba yo, pensaba que podía hacer lo que quisiera. Bueno, no, sí, pero lo que tú quieres tiene que ser lo que Dios quiere, si eres cristiano y amas al Señor. Y Él nos pedirá, ¿no?, cuentas de cómo lo hemos usado. Y como cristianos, nuestra perspectiva, claro, ya no es, como mencionaba al principio Roberto, no es la del mundo. La perspectiva del mundo es acumular tesoros aquí, pero la nuestra no es esa. Bueno, el pasaje que hemos leído al principio, ¿no? Jesús dice, no acumuléis tesoros aquí en la tierra, porque aquí se va a estropear todo, lo vais a perder todo. Si tu corazón está en lo que tienes aquí, eso lo vas a perder, eso no te lo vas a llevar. Nuestra perspectiva es de eternidad. El día que te convertiste, Dios te dio vida eterna. Y claro, aquí con este cuerpo que tenemos no lo va a ser, porque eso tiene fecha de caducidad, este cuerpo, pero sí tenemos vida eterna, sí tendremos un cuerpo nuevo, renovado, sí tendremos una vida completa y absolutamente gozosa en la presencia de Dios para siempre. Entonces nuestra perspectiva no es aquí, somos peregrinos en esta tierra. Nuestro objetivo no es acumular riquezas, no es, ganar más, tener más, no es eso, no puede ser eso, sino ser buenos mayordomos de lo que Dios nos dará, no aferrarnos a las cosas de aquí, que no podemos quedarnos, pero sí usarlas de la mejor manera para dar gloria a Dios, para que un día pueda decirnos, pasa buen siervo fiel. ¿Por qué buen siervo fiel? Bueno, porque has tenido cuidado de lo que te he dado y lo has usado para mi gloria. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra en cuanto a cómo administrar y cómo dar? Ya hemos visto, voluntariamente y de corazón. Eso tiene que ser un principio básico, voluntariamente y de corazón. Cuando se dieron las ofrendas para el tabernáculo, fue así. Dios lo pidió que todo varón que tenga voluntad de corazón para darlo, que sea así. Cuando Salomón construyó el templo, que fue como el tabernáculo, pero más a lo grande, Dios le permitió. David quería hacerlo, pero Dios no se lo permitió. A Salomón, su hijo, sí. Dice en primera, no hace falta que lo busques, Primera de Crónicas, dice que cuando el pueblo se alegró por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. También fue lo mismo, para el templo se ofreció todo voluntariamente. Allí había oro, que el oro dejó de tener valor, porque había tanto que perdió su valor incluso, porque Dios enriqueció a Salomón de una manera impresionante en ese tiempo, pero la ofrenda que se dio de parte del pueblo fue voluntaria. También, ¿cómo tenemos que dar nosotros los cristianos? Con generosidad. Tenemos que ser generosos. ¿Sí? Lo dice la palabra. Vamos a mirar, no hace falta, es que son muchos pasajes, que si no, luego sí que os pasaré las notas también de todos los versículos. Quiero comentar algunos pasajes para que tengamos la idea, ¿no? ¿Os acordáis de la mujer del frasco de alabastro a los pies de Jesús? ¿Sí? Una mujer se acercó un día que estaba Jesús comiendo en casa de Simón, el leproso, en Betania, y se acercó una mujer y rompió un frasco de alabastro, un perfume muy caro, dice la palabra, y lo puso a los pies de Jesús y lo enjuagó con sus cabellos. Algo casi escandaloso para la gente que estaba allí. Se ve que el comentario, esto es carísimo, esto lo está desperdiciando así. Incluso se ve que Judas dijo, Señor, habría sido mejor vender el frasco y darlo a los pobres. Aunque este era hipócrita, claro, lo sabemos. Y él lo decía porque él robaba parte de lo que había en la bolsa, que él guardaba, custodiaba del grupo. Pero esta mujer ofreció lo mejor para Jesús, generosamente. No reparó en gastos, porque cuando se trataba del Señor, pues ahí lo máximo, yo voy a dar lo mejor, sin reparar en gastos. Cuando Zaqueo se convirtió, ¿sabéis Zaqueo? Aquel hombre bajito, que quería ver a Jesús y no lo veía, y se subió a un árbol, y cuando Jesús pasó, pues le dijo, baja porque hoy voy a tu casa. Y él se alegró muchísimo, ¿no? Era un hombre que era recaudador de impuestos, era publicano, muy mal visto por todos sus congéneres del pueblo judío, pero Dios tocó su corazón. Él creyó que Jesús era el Mesías, era a quien había que seguir, en quien había que confiar. Y dice que Zaqueo, cuando Jesús estaba en su casa, se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Que si he engañado a alguien, sí, habría hecho, claro, que era lo típico. Pero ahora, a partir de ahora, si alguien ha engañado, se lo devuelvo multiplicado por 4. Se lo devuelvo generosamente. Y la mitad de lo que tengo lo doy. Eso es mucho, ¿no? Pero generosamente, eso es lo que produce el Señor en un creyente, ¿no? Que ya no dependes de eso, que tú puedes dar lo que Dios te ha dado. Hay que ser sabio, ¿no? Y también tenemos que comer nosotros y vivir y cubrir nuestras casas, ¿no? Pero tenemos que ser generosos, como el Señor ha sido con nosotros. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Y claro, estos ejemplos, ¿por qué son ejemplos? Porque Jesús los elogia. Jesús le dice a Zaqueo, la salvación ha llegado hoy a esta casa, cuando escuchas el testimonio de Zaqueo. Y cuando la mujer hace esto, Jesús la elogia, dice, no, dejadla, porque para mi sepultura ha preparado esto. Y os digo que donde se predique este evangelio, se dirá también lo que ella ha hecho. O sea, son cosas que Jesús aprobó. Y pues sí, bien, no está mal, o no se ha pasado. Ha hecho lo que tenía que hacer. Ha hecho una ofrenda, un ofrecimiento al Señor generoso. Pues gloria a Dios. También cuando Jesús vio a esa viuda que ofreció 2 moneditas, había una ofrenda. Jesús dijo, ella ha dado más que todo, porque ha dado lo único que tenía. Es una miseria para muchos, pero para ella era lo único que tenía. Ella ha sido generosa y Jesús la elogia. Y también vemos que la iglesia en el primer siglo, pues cuando había necesidad, pues incluso vendían sus propiedades y lo daban todo a los pies de los apóstoles para que repartieran según las necesidades que había. Había generosidad. Y eso era un bien, era una bendición. Si ponemos en práctica, eso es seguro que es de bendición. También cuando hubo unas iglesias en ese tiempo, a cabo de unos años, que tuvieron mucha necesidad, iglesias de Jerusalén, y otro grupo de iglesias en Macedonia, dice Pablo, en 2 Corintios, que eran bastante pobres, pero en esas iglesias pues Dios les tocó el corazón y recogieron ofrendas para enviar a las otras, a las de Jerusalén. Y Pablo les dice a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, que eran pobres, pero ellos dieron también. Y Pablo dice que bueno, eso fue elogiable. El mayor ejemplo de generosidad es Dios. Juan 3:16, lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Más no podía dar. Se dio a sí mismo, dio a su Hijo, o su Hijo unigénito. Él es nuestro ejemplo de alguien que da súper generosamente. Él ha dado lo máximo. No vamos a poder dar como Él da, pero sí podemos ser generosos, como vemos en estos ejemplos de la palabra. Y algunos principios más en cuanto a cómo tenemos que dar. Pues estos sí que son enseñanzas de Pablo. Pablo no enseñó en cuanto al diezmo, pues sí enseñó en cuanto a cómo dar. Pues como son muchos versículos, no los buscamos también, pero os los enumero, os los digo. En 1 Corintios 16, Pablo dice, según hayas prosperado. Cada uno, según haya prosperado, claro, si un mes o un tiempo no estás en el paro, no recibes nada, se te acaban las ayudas, claro, no puedes dar porque no tienes, no recibes. Pero si prosperas, si Dios te bendice, pues según hayas prosperado, que más prosperes, tendría que dar más, que menos, menos. Y diligentemente también, dice, el primer día de cada semana, decía Pablo, no te esperes al último día de mes, porque ya te lo habrá gastado todo, ¿no? Y cuando recibas, pues guardas aparte, según hayas prosperado, pues para ofrecer, para dar, para ayudar, según lo que tengas también, y tiene que ser voluntariamente. Esto está en 2 Corintios 8:12. Y también buscando cubrir las necesidades de los hermanos, también en 2 Corintios 8. Generosamente también Pablo enfatiza el asunto de, bueno, dar generosamente, no agarrado ninguna moneda de un céntimo, no tendría que estar prohibido. Aquí no es el caso, ¿no? Alegremente, hay que dar alegremente, suena, ¿no? Que Dios ama al dador alegre, pues sí, hay que dar alegremente, porque no es una cosa, una imposición, es algo que tú delante del Señor propones, ¿no? Según lo que hayas propuesto en tu corazón, también dice Pablo, tú tienes que proponerlo en tu corazón, pero tienes que hacerlo, es tu responsabilidad, tienes que ponerte delante de Dios, Señor, guíame a administrar bien lo que gano y que me pueda ofrecer o dar como tú deseas. Y sabiendo que es una bendición, dice
Pablo, recordar las palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y también en secreto. También Jesús enseñó que cuando ofrendes no hagas, bueno, mirad que voy a echar, mirad lo que estoy dando. Sí, es buscar tu propia gloria, ¿no? No, pues con discreción, y bueno, el Señor ve en nuestro corazón, ¿no? ¿Cuánto tengo que dar? ¿El 10% o no? ¿Está mal? ¿El 10% está bien? Bueno, el Nuevo Testamento no dice, no habla de eso. Sí que había ese diezmo que hemos visto, que no era precisamente un 10. Tienes que buscar a Dios, es tu responsabilidad. Yo siempre he pensado que el 10% es un buen punto de partida. Está bien. Puede ser más o puede ser menos. Depende del caso de cada uno. Pero un buen punto de partida pues puede ser, sí. 90% lo uso para las necesidades de mi casa, para administrarlo, pido a sabiduría a Dios, porque eso también es suyo, el 90%, y el 10% pues lo ofrezco a la iglesia para las necesidades que ahora veremos brevemente. Pero tiene que ser tu decisión delante del Señor, porque la Biblia no nos obliga más que a seguir unos principios, pues alegremente, voluntariamente, según lo que proponga en mi corazón, con propósito también, razonadamente, claro. Pues si tengo que saber mínimamente, si estoy en una iglesia local, veremos que claro, hay responsabilidad, hay compromiso, pero ¿para qué se está usando ese dinero? ¿Para el Rolls Royce del pastor? Como que no, va a ser que no, pero eso no puede ser. O sea, tengo que saber a qué se está dedicando el dinero, por eso aquí cada año hacemos un informe económico, las cuentas están abiertas para los miembros, y si hay unos miembros también, y no hay problema en enseñar cada céntimo dónde va a parar, porque tiene que ser así, ¿no? Tienes que saber cómo se está administrando a nivel de iglesia el dinero que ofrecemos. Pero lo que cada uno dé es responsabilidad suya delante de Dios. Sabes que aquí ni siquiera pasamos la ofrenda, porque bueno, eso lo aprendimos de la Iglesia de la Gracia, al principio, hace 9 años, ¿sí? Cuando cambiamos de etapa como iglesia, ¿no? Algunos venimos un poco de antes, de una historia un poco más larga, pero esta nueva etapa empezó hace 9 años, ahora era. Y bueno, nuestros primeros contactos con iglesias de doctrina que consideramos sana fue en la Iglesia de Gracia en Barcelona, y una de las cosas que nos sorprendió es que allí pues no se pasaba la ofrenda, algo que bueno, es tan habitual, ¿no? Pero pensamos que sí, que era mejor así, que ni siquiera vamos a poner eso como algo de presión, ¿no? Cuando se pasa, claro, habrá que dar, ¿no? Y si no has traído nada que, bueno, pues no, tiene que ser algo voluntario del corazón. ¿Eso significa que va a haber menos ingresos? No lo sé, pero si va a ser porque presionamos a la gente, no buscamos eso. Que sea lo que cada uno propone en su corazón. Ponemos el buzón ahí, con eso lo copiamos también de tener un buzón ahí al final, y cada uno pone, o por transferencia, o como sea, lo que considere. Pero la realidad es que necesidades hay, sí, claro, hay necesidades, y si formamos parte de una iglesia local, se supone que las tenemos que cubrir entre todos, porque esto es lo lógico, lo sensato, ¿no? Y la iglesia del primer siglo también había necesidades grandes a veces. ¿Y cómo se cubrían? Pues entre todos, entre lo que ofrecían todos, alegremente, y según el Señor ponía en su corazón. ¿Para qué necesidades habría que dar en una iglesia? Pues mira, en este estudio hay tres grupos de necesidades que se deberían cubrir con lo que todos podemos aportar. Uno es las necesidades de los hermanos, de la iglesia. Las necesidades tienen que ser cubiertas, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Hay muchos pasajes, ¿no? En Hechos 2, 44, 45, el pasaje donde vendían las propiedades, lo ponían a los pies de los apóstoles para que si un hermano tenía necesidad, pues se cubriera, se comprara comida, lo que sea, ¿no? En Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo, tiene posesiones, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, lo que tenemos que hacer con lo que ofrecemos y damos es cubrirnos las necesidades unos de otros. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. O sea, no se refiere solo a dinero, pero también puede estar incluido, ¿no? Si hace falta. Y también cuando Jesús dice que en el día del juicio final separará ovejas y cabras,
y que les dirá a las ovejas, pues venid a mí, benditos del Padre, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando estuve solo me vinisteis a ver, cuando tuve sed me disteis de beber. Pues eso se refiere a que cuando nosotros hacemos, dice, porque cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Eso está diciendo que le servimos a Él cuando servimos a nuestros hermanos, unos a otros. Entonces, lo que ofrecemos, lo que damos, debería ser para cubrir las necesidades unos de otros. Otro grupo es las necesidades de los obreros de la palabra. Esto también Pablo lo enseña, ¿no? Si queréis miramos este pasaje, si lo miraremos, pues uno de los más conocidos, en 1 de Timoteo 5:17. 1 de Timoteo. Pablo le enseña al joven pastor Timoteo en cuanto a este asunto, ¿no? El sustento de pues, los que trabajaban para el Señor, dedicados a la predicación y a la palabra, a la enseñanza. Y aquí en 1 Timoteo 5:17 habla de los ancianos. Los ancianos pues, son pues, los pastores, es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para obispos, ancianos y pastores. Se usan en intercambio entre ellos. Son los que Dios pone en la iglesia para que pues, guíen a la iglesia, enseñen y prediquen. Y dice aquí Pablo a Timoteo, los ancianos, 1 Timoteo 5:17, que gobiernan bien, bueno, aquí hay una condición, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, que su trabajo es exclusivamente predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí habla de salario, o sea, parece claro que está diciendo Pablo que, bueno, que lo lógico sería que los ancianos reciban un sueldo de parte de la Iglesia para que puedan dedicarse a predicar y enseñar. En 1 Corintios, no vamos a buscarlo, pero Pablo habla de sí mismo en cuanto a esto. Y él dice que él no lo aprovechaba, ¿no? Que él trabaja, aparte de predicar y enseñar, que sí que lo hacía y muchísimo, trabajaba, tenía otro trabajo donde ganaba dinero, conseguía tiendas, ¿no? Fabricaba tiendas. Y él dice que él no ha aprovechado ese privilegio o ese derecho, pero él enfatiza que ese derecho existe, ¿no? Y dice en 1 Corintios 6:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bueno, parece claro que Pablo está diciendo que lo adecuado, que lo bíblico sería que uno que predica pueda vivir de eso. Y luego Pablo también hay una ocasión en que sí que recibía ofrendas, él le daban ofrendas a iglesias, dinero probablemente, y en Filipenses 4:15, por ejemplo, Pablo da gracias por las ofrendas que le enviaron a él los hermanos de la iglesia de Filipos, y él las considera, dice que, bueno, para él ha sido una bendición, pero considera que son olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque él considera que lo que ellos estaban haciendo, sí, le enviaban dinero, que bueno, lo usaría para sus necesidades básicas, pero que en realidad eso es algo que agradable a Dios. No es solo algo que haces, bueno, vamos a enviar dinero a Pablo que está en las últimas. No, estamos haciendo algo para el reino, algo que es agradable a Dios, que es sustentar a alguien que está pues, practicando su palabra y que está haciendo la obra que Dios le ha mandado a hacer. O sea que Pablo consideraba como algo que él se beneficiaba, pero la gloria era para Dios. Y luego el tercer grupo de cosas necesidades que deberíamos cubrir como iglesias locales es pues, las necesidades de los pobres, no solo dentro de la iglesia sino fuera también. Lucas 12:33 Jesús dice dad limosna. Les dice, tenemos que pues, dar limosna, ser sabios, ¿no? Tampoco podemos cubrir las necesidades del mundo entero porque es imposible, pero sí que tenemos que considerar esto. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y parece que aquí no se limita solo adentro de la iglesia, ¿no? Y Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que la enseñanza es que debemos
usar lo que Dios nos ha dado para cubrir las necesidades unos de otros, poner en práctica el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, y amarnos los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. Así que vamos a necesitar discernimiento de parte del Señor para que nos ayude a como individuos, como familias y como iglesia a aplicar bien estos principios. Como iglesia sabéis que, mira, nuestras cuentas son, digo, son transparentes y abiertas para cualquiera. Así un resumen muy rápido. Actualmente el 85% más o menos de lo que recibimos aquí en las ofrendas se usa para el mantenimiento de este local. El 85%, o sea, casi todo, ¿no? Bueno, eso es uno de esos tres grupos, sí, porque hemos considerado una necesidad de los santos. Necesitamos un lugar para reunirnos, para adorar al Señor juntos, para compartir la palabra, para verlo. Es una necesidad. ¿Podríamos reunirnos en las casas? Bueno, todos no, bueno, ahora somos 6 personas, o sea que difícilmente, ¿no? Entonces, sí se puede considerar una necesidad de los santos, de que necesitamos estar juntos, adorar al Señor juntos. Pues mira, eso estamos cubriendo con el 85% de lo que entra. El otro 15%, es poquito, pues se usa para las otras dos cosas. Para necesidades de los pobres, pues nosotros cada 6 meses o cada año hacemos una ofrenda de unos 300 euros más o menos, suele ser así, a organizaciones cristianas que ayudan a situaciones de pobreza extrema o iglesia perseguida en algunos países, como Puertas Abiertas, otras organizaciones, ¿no? Tenemos que, bueno, una parte que la Biblia nos enseña que también tenemos que estar pendientes, ¿no?, de necesidades fuera, más allá de lo que somos como iglesia local. Y los obreros de la palabra, o sea, los pastores, ancianos, lo único que dedicamos es, dedicamos el dinero, es cuando viene un predicador invitado, de Barcelona a veces viene, les damos un sobre con 50 euros normalmente para cubrir los gastos de viaje, y bueno, quizá un poquito más, no sé cuánto gastará. Bueno, la autopista es cara, ¿no?, todavía aquí en Cataluña, la gasolina, y bueno, como agradecimiento y para cubrir. Y algunas conferencias que hemos ido, para este año no hay conferencias ni nada, porque se anuló todo, pero sí que no hemos pagado el tren ni la estancia, sino que se ha pagado desde el fondo de la iglesia. Eso es todo, ¿no? No llega para un sueldo del pastor. La iglesia quizá sería bíblico, ¿no?, por hacerlo, pero bueno, no es posible por el nivel de ingresos que hay. Quizás sería beneficioso, pero que el Señor nos ayude, ¿no?, a considerar estas cosas, ¿no?, y buscar la voluntad del Señor y que Él nos ayude a cada uno a asumir nuestra responsabilidad. Pero lo primero y principal de todo es empezar con nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón, no? ¿En quién estamos sirviendo? ¿En quién estamos confiando? ¿Que es a quién estamos sirviendo? ¿A Dios o a las riquezas, no? Y luego pedir que el Señor nos ayude a creer en su palabra, a confiar que Él guarda de nosotros. Como dice en Romanos, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no nos dijo, no, mi hijo es mi hijo no, Él lo dio. Dice que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos dará todo lo que necesitemos. Jesús decía, ¿por qué os preocupáis por lo que tenéis que comer y vestir? Podríamos poner, hombre, porque es una necesidad básica, hay que preocuparse por eso. Yo digo, no os preocupéis. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y Él nos dará todas estas cosas. Nos dará sabiduría para saber cómo administrar lo que Él nos da. Si Él enriquece y empobrece, ¿de qué sirve que yo me afane, me ponga nervioso para ganar más? Sí, tengo que ser sabio y obedecer al Señor, pero afanarme no es una actitud cristiana, es una actitud del mundo. No estoy confiando en Dios, estoy confiando en las riquezas. No puede ser así. El Señor nos guíe, nos ayude. Así que, como dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso lo decía Pablo, ¿no? Y que nos ayude a ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos, sea lo que sea mucho o sea poco. Que como iglesia también podamos seguir creciendo en amor y en servicio al Señor y sirviéndonos unos a otros. El Señor viene pronto, hermanos. Estamos ya en tiempos donde el mundo está a la expectativa, la iglesia está a la expectativa, que Él nos encuentre esperándole y sabiendo que nuestro tesoro no está aquí, está en Él. A Él sea la gloria.
Amén. Pues vamos a orar y pedirle que nos dé ese discernimiento y nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos saber para poder vivir la vida que tú nos has dado, Señor, y te rogamos que nos des sabiduría y discernimiento para poder administrar bien lo que nos das, Señor, sea dinero, sean posesiones, sean oportunidades para dar, Señor. Ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad, a poder confiar en ti también, Señor. Quita temores o miedos, que podamos, Señor, reconocerte en todas las áreas de nuestra vida como el que guía, que dirige, a quien damos la gloria. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Te ruego que en esta semana tú los guíes, les des sabiduría, les ayudes a poder discernir tu voluntad en las decisiones que tengan que tomar, Señor, y que juntos, Señor, podamos seguir creciendo para tu gloria. También ayúdanos a compartir tu evangelio, Señor, y la paz que tú nos das. Señor, que sea hecha tu voluntad, te pedimos en el nombre de Jesús.